a un vídeo nuevo a Somia Indier. Hoy os voy a llevar a visitar la grandiosa ciudad de Chefchaouen, que está en el norte de Marruecos. Os va a súper impresionar por los colores que tiene. Lo único que igual no vamos a poder hacer todo lo que queríamos hacer porque estamos en una ola de calor, seguro no lo sabéis, pero estamos casi rondando los 50 grados en el coche, andando un poquito menos, pero vamos a hacer un súper esfuerzo para poder enseñaros todo lo que podamos enseñaros y más. Venga conmigo, familia. Para ir a Chefchaouen desde Tánger o desde Tetuán, la verdad que hay un montón de posibilidades y un montón de excursiones organizadas, pero nosotros, como teníamos coche, entonces decidimos irnos a la aventura. Nunca habíamos estado por estas zonas de Marruecos y la verdad que nos perdimos un poco por las carreteras y llegamos a sitios donde el sol daba pero fuertísimo, que llegamos a 53 grados, o sea que cogimos, como no, el camino más largo atravesando los montes del Rif para poder llegar a Chefchaouen. Luego descubrimos que había otra carretera un poco más liviana y mucho más llana, pero al final llegamos. Una vez que llegamos a Chefchaouen y dejamos las maletas en nuestro magnífico riad hipercéntrico, súper cerca, a 10 minutos de todos los monumentos más importantes de la ciudad, salimos a callejear y a ver qué es lo que teníamos cerca. Como veis, estábamos en el corazoncísimo de Chefchaouen, la perla azul, como la llaman fuera todo el mundo la llama la perla azul de Marruecos, y como veis, pues es por su tonalidad en casi todas las casas y en casi todas las fachadas de los edificios. Por cierto, familia, no sé si sabíais por qué Chefchaouen está pintada de azul. Hay varias hipótesis, según a quien le preguntes. Unos dicen que es una costumbre judía, ya que los judíos relacionan mucho el color azul con el cielo y con Dios, y que les gusta pintar sus fachadas o las alfombras en las que rezan con el color azul. O otra hipótesis también dice que es para representar el agua del Mediterráneo, porque no sé si sabíais, pero los primeros fundadores de Chefchaouen, que fue en 1471, estaba solo habitada de exiliados del Al-Ándalus, tanto musulmanes como judíos, y como para recordar el azul del mar pintaban sus fachadas de color azul. Otra hipótesis dice que es para ahuyentar a los mosquitos, ya que veían que en las zonas que estaban pintadas de azul había menos mosquitos que en las otras que solo estaban pintadas de blanco. Familia, sin lugar a duda, uno de los atractivos de la ciudad es callejear por toda la ciudad. Y de hecho, ahora que se está poniendo un poquito el sol, se ve que hay muchísima más gente que antes, porque han bajado un poco las temperaturas, y la verdad que está súper agradable la noche. Puedes contemplar todas las artesanías locales que hay, y la verdad es una pasada. Es que una cosa te hace olvidar la anterior, y descubriendo la ciudad, que es uno de los atractivos, el callejear por toda Chefchaouen. Familia, por cierto, ¿sabíais de dónde viene el nombre de Chefchaouen? Resulta que Chaouen viene del bereber, que quiere decir picos o cuernos, refiriéndose a las montañas que hay justo detrás de la ciudad, y Shuf, que viene del árabe, que quiere decir mira. Así que el nombre compuesto sería Chefchaouen, que quiere decir mira los cuernos. Es una conjunción entre el árabe y el bereber, y así han hecho el nombre de la ciudad. Chefchaouen,
mirar los cuernos, refiriéndose a las montañas que hay justo detrás de esta magnífica ciudad. Uno de los atractivos de la ciudad, sin lugar a duda, es la gastronomía, familia. Aparte de que no es muy caro comer en Chefchaouen, se come riquísimo. Aquí tenemos unas breuets de pollo que han costado un poco menos de 5 euros y la verdad que estaba buenísimo, familia. Después de una bonita noche de descanso merecido, os voy a enseñar los jardines de nuestro Riad, que aquí, por cierto, es donde se toma el desayuno. Es una pasada. Yo no sé cómo han hecho estas construcciones para que nuestro jardincito esté tan fresco con el calor que hay fuera en la calle, ¿no? Familia, desde la Plaza Hammam se puede acceder a lo que es Al-Qasba, que es patrimonio histórico de Chefchaouen, que se puede visitar y la verdad que no es muy cara. Para los residentes marroquíes cuesta 1 euro y para los turistas cuesta 6 euros. Pues esta fortaleza fue construida en 1471 por Rashid Ben Ali y fue construida estratégicamente para defender y proteger la ciudad de Chefchaouen. Como veis, recuerda muchísimo a construcciones en Sevilla, por ejemplo, y no es nada cara su visita, familia. Familia, ¿sabíais que Chefchaouen ha podido preservar su autenticidad porque estuvo prohibida para los extranjeros durante mucho tiempo? Incluso para los marroquíes que no fuesen de la zona estaba prohibida la entrada porque la consideraban sagrada y solo podían entrar la gente de ahí. Por eso mismo se ha podido conservar tanto la autenticidad de la zona. Familia, hay que recordar que Al-Qasba, según qué momentos históricos, ha tenido diferentes funciones. En primeros tiempos era la residencia de los gobernadores, pero también fue utilizada como almacén para el arsenal, para defender la región, y también fue utilizada como prisión. Hoy en día, además de ser un monumento histórico catalogado como monumento nacional cultural, también podemos encontrar diversas exposiciones culturales y reflexiones sobre la cultura, sobre todo de Chefchaouen, de la región de Chefchaouen.
Es un lugar, la verdad, donde los animales tienen la bienvenida, sobre todo los gatos, les dejan pasearse por todos los sitios. Y es muy curioso y sobre todo fresco de visitar. No sé, como ya he comentado, cómo han podido construir y han podido hacer tales construcciones para que se resguardar bien el aire fresco o sobre todo que no entre el calor dentro de las estancias. Así que tú puedes estar visitando todos los paneles y todas las exposiciones que hay, que por cierto están en diferentes idiomas, están en árabe, francés, español e inglés sobre todo, y se pueden visitar con toda la frescura del mundo. Eso sí, en la tercera planta, porque aquí hay 3 plantas en estas torres del Alcázar, la verdad que hay unas vistas impresionantes a Chefchaouen. Es uno de los mejores sitios para poder visitar y para poder observar Chefchaouen desde las alturas. Totalmente recomendado, familia. Como dato curioso, familia, que sepáis que se ha declarado Chefchaouen como una de las ciudades en el mundo más instagrameables. Resulta que es uno de los lugares en el mundo que más le gusta a la gente venir para echarse fotos y para subirlas a Instagram. Familia, estamos a punto de salir por una de las 13 puertas de Chefchaouen, que esta da a parar a Ras el Ma, que quiere decir cabeza del agua. Vamos, es una pequeña cascada que hay donde la verdad que es muy bonito y muy fresquito el estar ahí. Y también tenemos los lavaderos, que hoy en día ya no se utilizan tanto, pero ahí es donde iba todo el mundo a lavar la ropa. Y también justamente a través de esta puerta se llega al sendero para subir a la mezquita española. Bueno, por aquí os puedo enseñar que vamos bajando las escaleras hacia lo que se llaman los lavaderos, que como veis ahí ahora se han convertido en sitios de snacks, y justamente ahí abajo está Ras el Ma, que como estamos en pleno verano, pues la verdad que no había muchísima agua, pero hay unas bonitas cafeterías y aún hay un poco agua. Y por ahí arriba, como donde veis a la gente subir, hay un paseo de 2 kilómetros para poder llegar a la mezquita española, y ahora os lo voy a enseñar todo, familia.
Familia, después de un paseíto hemos llegado a la mezquita Buzafar y al mirador Buzafar, que también es conocida como la mezquita española porque fueron los españoles durante el protectorado los que la construyeron. Y la verdad que lo pusieron en un sitio súper estratégico para poder ver toda la ciudad de Chefchaouen. Y de hecho hoy es uno de los sitios más visitados donde viene todo el mundo, sobre todo muchas parejitas, para echarse fotos y ver las perspectivas de Chefchaouen, que la verdad están impresionantemente bonitas. Familia, ahí tenéis la torre de la Gran Mezquita y de la Casbah, que son las mejores perspectivas que podemos tener desde la plaza Al-Hammam, que es la plaza céntrica de Chefchaouen, y como veis donde está toda la movida, toda la fiesta, todos los restaurantes y cafeterías que también hay en otros sitios, pero este es el corazón de Chefchaouen, donde uno puede disfrutar del ambiente, del buen rollo y de la simpatía de los autóctonos, que de verdad son gente maravillosa. Decidimos cenar allí y la verdad que trajimos, es una comida no tan típica de la región, porque esta es una tangia que es típico de Marrakech, pero la verdad nos apetecía mucho probarla allí y estaba la verdad que deliciosa. El camarero era políglota, te hablaba en español, te hablaba en árabe, te hablaba en inglés, en francés, y súper simpático. Y ahí, como veis, es una tangia que es como un estofado de carne cocinado en esas vasijas durante muchas horas. Familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartirlo y preguntar lo que queráis preguntar, que yo alegremente os contestaré en los comentarios. Y hasta la próxima, familia.